Uno de los temas principales de este canal han sido los proyectos creados por la comunidad de fans, ya sea en forma de fangames, juegos homebrew, indies o ROM hacks. Hemos visto creaciones que son increíbles, al punto de parecer hechos por un estudio profesional de videojuegos. Pese a que no pensaba hacer un especial por haber alcanzado los 5000 suscriptores, este video será lo más parecido a eso, ya que era una idea que me venía rondando la cabeza desde hace algún tiempo, pero no quería traerla todavía debido a distintas circunstancias. Así que hoy veremos algunos de los más ambiciosos proyectos que se avecinan, hechos por aficionados. Varios de ellos ya han pasado por el canal, mientras otros os mostraremos por primera vez. No son todos los que están, ni están todos los que son, por lo que, sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos con uno de los personajes incondicionales de este canal. Hablamos de Sonic, la incombustible mascota de Sega, que se destaca por tener muchos y muy buenos fangames. En esta ocasión hablaremos de 3 proyectos sobresalientes. El primero es un remake de la primera y única aventura del erizo en el complemento Sega CD, de nombre Sonic CDX. Está siendo creado por Axaneri y el mismo lleva ya bastante tiempo en desarrollo. De hecho, el último trailer del juego fue hace 3 años, lo que hacía temer lo peor, es decir, su cancelación. Sin embargo, tuve la oportunidad de preguntarle al creador si todavía lo estaba haciendo, y tuvo la amabilidad de responderme que sí. Incluso está trabajando en un motor o framework de nombre Gateway Sonic, que será la base para la creación de Sonic CDX, y para cualquiera que quiera realizar su propio fangame del erizo. Como pueden ver en las imágenes, el juego luce fenomenal. Se puede apreciar la aparición de Amy y la inclusión de las fases de bonos en total 3D, con una apariencia muy al estilo Sonic Mania. Esperemos tener noticias de él pronto. Otro de mis más esperados, y del cual no tenemos noticias desde hace algún tiempo, es el Sonic Legends, el fangame de los fangames de Sonic. La última vez que supimos de él fue hace 2 años. El título, que está siendo desarrollado por el equipo de Ultra Ring, lleva tiempo sin dar señales de vida. Se suponía que iban a estar en el Chaos Game Showcase con una nueva demo, pero al final se ausentaron. Y en su canal de YouTube, lo último que tenemos es un video con el tema musical del primer escenario, Sunrise Gate. Ojalá siga en pie y nos lleguen novedades sobre su desarrollo. Finalizamos con la vuelta a la vida de uno de los juegos de fan más esperados y que había sido cancelado. Estamos hablando de Sonic and the Moon Facility, continuación directa del otro fangame Sonic and the Falling Star, que aún no hemos traído al canal, tarea pendiente. Esta vez no será a cargo del equipo Star Rock, sino de un grupo de desarrolladores tanto veteranos como nuevos, aunque más parece un cambio de nombre que otra cosa. Como se puede ver en el tráiler, se han hecho añadidos, como algunas secuencias cinemáticas, entre otras cosas. No todos los días tenemos una tremenda noticia como esta, ya solo resta esperar a que esté terminado, lo cual no debería tardar mucho tiempo, ya que el fangame ya iba bastante adelantado. Pasamos ahora al Bombardero Azul, Mega Man, con unos cuantos juegazos hechos por fans que se avecinan, tanto en su vertiente clásica como en la X. Comenzamos con 2 potentes títulos que ya hemos visto en el canal. Uno es el Mega Man X Maverick Wars, que después de mucho tiempo, por fin revivió. El equipo brasileño Pixelbox ha estado subiendo ahora a su canal de YouTube de una forma más regular avances de cómo le está yendo en la creación del juego, siendo una casualidad que fue al poco tiempo de haber hecho el video. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? De todas formas, nos alegra que se siga trabajando en ello. Como saben, este es un juego hecho por fans que recupera esa esencia de las entregas de Super Nintendo, con muchas mejoras y añadidos que lo dotan de una nueva personalidad sin olvidar lo clásico. Lo esperamos ansiosos. Y el próximo lo tenemos reciente, siendo este el Mega Man X Innocent Impulse. Ese título, con estética 12 bits, con muy buenas ideas, como es la mecánica de mundo abierto y la posibilidad de tomar decisiones que afectan la historia, incluyendo múltiples finales. Es algo muy interesante y que no se ha implementado casi o nunca
dentro de la saga de Mega Man. El principal responsable de este título, Sir Rain, ha declarado en tiempos recientes que su creación aún sigue. Quién sabe, a lo mejor nos sorprenda con algo este año. Pasemos ahora a la forma clásica, con dos excelentes propuestas que se las traen. Empezamos con uno de los títulos que viene siendo una mezcla entre fangame y juego homebrew, en este caso para la Sega Genesis. Hablamos del Mega Man The Sequel Wars, que viene siendo continuación del Mega Man The Wily Wars. Hace ya bastante tiempo que lo trajimos al canal. En aquel entonces analizamos el Episode Red, que es el remake del Mega Man 4. Por lo que ahora se nos viene el Episode Blue, abarcando esta vez el Mega Man 5. Lo más increíble es que no solo se están mejorando los gráficos con relación a la entrega de NES, sino que también se está implementando un nuevo estilo, que se asemeja al Mega Man 7 de la Super Nintendo. Está de más decir que luce increíble. En sus últimas declaraciones, el desarrollador principal ha dicho que el título está en pausa, debido a compromisos personales, aunque espera retomarlo en los próximos meses. Les deseamos muchos ánimos. Terminamos con la mascota de Capcom con otro remake. Su nombre es Mega Man The Ruler of Space. Es una reinterpretación del Mega Man 5 de la Game Boy. Esa entrega se caracterizó por ser un juego totalmente nuevo, y no una mezcolanza de títulos como pasaba con los Mega Manes anteriores salidos en la portátil. Para esta adaptación, los gráficos se han sustituido totalmente por el estilo utilizado en la entrega para Super Nintendo, el Mega Man 7. Esa estética es estupenda, con una presentación que lo hace un deleite a la vista. Su creador se hace llamar Mark DeWitt, y para su elaboración está usando un Unreal Engine 5, algo atípico en esta clase de proyectos hecho por fans. Lamentablemente tuvo un accidente que hizo que detuviera momentáneamente el trabajo, pero gracias a Dios ya se está recuperando y retomando su creación. Le deseamos una pronta mejoría y muchos éxitos. Ahora pasamos a la casa de recompensas más famosa de Nintendo, el Samus Aran y la saga Metroid. Es una verdadera lástima que no existan tantos fangames de esta franquicia. Sin embargo, de vez en cuando surge algo. En esta ocasión tenemos un proyecto de nombre AM64 o Metroid 64 y busca recrear una hipotética entrega para la consola Nintendo 64. Está siendo creado por Indenial Game Studio y por los momentos está en fase pre-alpha, manteniendo una apariencia low poly propia de esa época de inicio de las 3D en consola. Por lo visto, mantiene muchos elementos comunes en la saga, como transformarse en Morphosfera. Pude notar que la cámara tiene mucho movimiento, por lo que podría marear. Aparte de esto, se ve muy prometedor. Esperemos tener alguna demo jugable muy pronto. Seguimos con el fontanero más famoso de los videojuegos, Mario, con dos propuestas muy interesantes. Ambas ya las hemos traído al canal. Comenzamos con el espectacular ROM hack para la Super Nintendo llamado Super Mario Bros. CD. Esta no es una modificación cualquiera, sino que incorpora recursos pocas veces utilizados en estos hacks, como el uso del modo 0, que permite agregar más planos de scroll, y la implementación de tecnología MSU1, brindando música de calidad CD. Está siendo elaborado por el Super Mario Bros. CD Team, y se suponía que tenía que salir el año pasado, pero han aclarado que no es así, y simplemente saldrá cuando esté listo. Sin duda, uno de los ROM hacks de Super Mario World más esperados, ya que lleva a la Super Nintendo a otro nivel. El otro título en cuestión lo tuvimos recientemente, en primicia en todo YouTube. Estamos hablando de Super Mario Tax Travel. Este juego, que está siendo realizado en conjunto entre Green Baron Games y Mario Fan Games Galaxy, tiene un aspecto increíble y es una de las promesas más destacadas en cuanto a títulos hechos por fans de la mascota de Nintendo. Por momentos hace recordar al extinto Super Mario Flashback, aunque este sí tiene pinta de que lo veremos terminado. Según el portal de Mario Fan Games Galaxy, en estos momentos llevan 6 niveles completados y van por buen camino. Sin duda, una de las aventuras más esperadas del fontanero. Y esto es apenas un pequeño avance, se quedaron muchas propuestas por fuera, si no, el video hubiera sido demasiado largo.
También existen bastantes juegos indies que lucen muy prometedores, los cuales esperamos ir trayendo al canal en los próximos meses. De igual forma, están saliendo títulos homebrews para consolas como Sega Genesis, Super Nintendo, NES, Game Boy Color o Advance, por mencionar algunas. Por lo que si te gustó este contenido, dale un like, suscríbete, comenta y activa todas las notificaciones en la campanita. Esto es gratis y ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos geniales juegos hechos por fans? ¿Cuál te gustó más? ¿Conoces alguno que no haya salido en el video? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.